Deja de pensar solo en ti, tu hermano te necesita, me gritó mi padre. Así que llamé a mi abogado para poner en venta la casa familiar de la que soy la única dueña. Ahora imploran mi perdón. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El sol de Houston caía a plomo sobre el asfalto, pero en el piso 42 del rascacielos de KL Partners, el aire era frío y olía a victoria. El silencio en la sala de juntas era casi reverencial, roto solo por el suave murmullo del aire acondicionado. Frente a mí, al otro lado de una mesa de caoba que valía más que el primer coche que tuve, el señor Harrison, un magnate del petróleo con más arrugas que un mapa antiguo, extendió su mano. Felicidades, señorita. Ha sido una negociación brutal, dijo, y en sus labios se dibujó una sonrisa delgada, casi imperceptible. Tenemos un trato. Las palabras, $50 millones, flotaron en el aire antes de aterrizar en mi cerebro. Lo había logrado. Yo, Ariadna, a mis 29 años, la vicepresidenta senior que muchos en mi propia firma aún veían como una niña, acababa de asegurar un acuerdo que redefiniría el panorama energético del Golfo de México. La adrenalina, una droga mucho más potente que la cafeína que había estado corriendo por mis venas durante las últimas 72 horas, me inundó por completo. Estrechamos las manos. El apretón fue firme, un sello final en un pacto forjado con noches sin dormir, análisis de riesgo y una tenacidad que había aprendido no en la escuela de negocios, sino en los rincones más duros de la vida. Mientras los abogados, como cuervos con trajes caros, intercambiaban carpetas de cuero, mi mente ya no estaba en Houston. Estaba a miles de kilómetros de distancia, en una cochera soleada de San Pedro Garza García, en Monterrey. No pensaba en los bonos millonarios que este trato me reportaría, ni en el ascenso que seguramente vendría después. Pensaba en el olor a gasolina, a metal recién pulido y a la nostalgia. Pensaba en el volante de baquelita bajo mis dedos, en el rugido imperfecto pero glorioso de un motor de 6 cilindros en línea. Pensaba en ella. Mi Chevrolet Apache de 1958, de un color turquesa tan vibrante como el cielo de Nuevo León en un día despejado. No era solo una camioneta, era un manifiesto sobre ruedas. La prueba tangible de que podía tomar algo viejo, oxidado y olvidado por el mundo, y con paciencia, dedicación y mis propias manos, convertirlo en algo poderoso y hermoso. Algo que nadie podía ignorar. Era la metáfora de mi propia vida. En el vuelo de regreso, un jet privado que la compañía había dispuesto, ignoré el champán y las vistas espectaculares. En mi tableta, no revisaba los mercados financieros, sino las fotos de la restauración. Cada imagen era un recuerdo. Mis manos, cubiertas de grasa, junto a las manos arrugadas y fuertes de mi abuelo Silvestre. Él me había enseñado el lenguaje de los motores, la nobleza del acero americano, el alma que vive en el metal. Mientras mis padres se quejaban de que perdía el tiempo con chatarra y que una señorita no debía ensuciarse así, mi abuelo Silvestre celebraba mi pasión. Esto, Ariadna, me dijo una vez, pasando un trapo por el capó recién encerado, esto no es solo un vehículo. Es respeto. Respeto por el trabajo bien hecho. Respeto por ti misma. Que nunca nadie te haga sentir que vales menos. Y ahora, mi recompensa real me esperaba. No el dinero, no el estatus. La recompensa era la libertad de conducir por la carretera nacional, con el viento en el pelo y el sonido de una época más simple rugiendo desde el escape. Esa camioneta era mi santuario, el único lugar donde no era la hija responsable, la hermana mayor que debía dar ejemplo, la profesional implacable. Era solo yo, dueña de mi camino, conectada al legado del único hombre que siempre había creído en mí sin reservas. Era mi última promesa cumplida a mi abuelo. Y por fin, iba a casa a reclamarla. El taxi se detuvo frente a la imponente casa de mis padres. Pagué al conductor y arrastré mi maleta por el camino de piedra.
El aire de Monterrey, denso y familiar, llenó mis pulmones. Saqué el control remoto del garaje de mi bolso, un pequeño dispositivo de plástico que se sentía como la llave de mi felicidad. Presioné el botón. El motor eléctrico gimió con familiaridad y la ancha puerta de madera comenzó su lento ascenso. Mi corazón dio un vuelco de anticipación. Esperaba verla allí, mi joya turquesa, dormida bajo una lona. Pero a medida que la puerta se elevaba, la luz del sol revelaba una escena equivocada, una profanación. El viejo sedán de mi padre estaba aparcado a la izquierda. Las herramientas de jardinería de mi madre colgaban en la pared. Había bicicletas, cajas viejas, un refrigerador en desuso. Pero el lado derecho, mi lado, el altar de mi Apache, estaba brutalmente, espantosamente vacío. Me quedé paralizada. El control remoto se resbaló de mis dedos y cayó al suelo con un ruido seco. No. Parpadeé, esperando que la imagen cambiara. Pero el vacío persistía. En el suelo de concreto, justo donde debería estar la llanta delantera derecha, una mancha oscura de aceite parecía una herida abierta. Mi santuario no solo estaba vacío. Había sido profanado. El aire pareció solidificarse en mis pulmones. No, 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 susurré, las palabras apenas un soplo. Un escalofrío helado recorrió mi espalda, borrando de golpe el calor de la tarde. Dejé caer la maleta, que aterrizó con un ruido sordo. Mi mente, entrenada para procesar datos y encontrar patrones, se aceleró, buscando explicaciones lógicas, pero cada una se estrellaba contra un muro de pavor. ¿La movió mi padre para hacer espacio? Imposible, apenas sabía cómo abrir el capó. ¿Se la llevó un mecánico para una revisión? Yo era la única que tenía el contacto del especialista en clásicos que la trataba, y no había autorizado nada. Un miedo primario, visceral, comenzó a burbujear en mi estómago. Esto no estaba bien. Corrí hacia la puerta lateral que conectaba el garaje con la cocina, mis tacones de diseñador martilleando contra el cemento. Empujé la puerta con tanta fuerza que se estrelló contra la pared interior. Y allí estaban. Mi padre, Porfirio, mi madre, Berenice, y mi hermano menor, Dael. Sentados alrededor de la gran mesa de la cocina. No estaban comiendo. No estaban hablando. Estaban sentados en un silencio casi ceremonial, como un tribunal esperando al acusado. La forma en que evitaron mi mirada al entrar, la rigidez en los hombros de mi padre, la atmósfera cargada con una culpa tan densa que casi podía tocarla, lo supe. Lo supe antes de que nadie dijera una palabra. Ellos tenían la respuesta. Y por la forma en que sus rostros se contrajeron al verme, pálida y sin aliento en el umbral de la puerta, supe que era una respuesta que iba a destrozarme. ¿Dónde está mi camioneta?, pregunté. Mi voz salió extraña, un graznido ronco que apenas reconocí como mío. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Porfirio, un hombre que en su juventud había tenido una postura orgullosa, ahora parecía encogido en su silla, sus ojos fijos en las vetas de la madera de la mesa como si contuvieran los secretos del universo. Mi hermano Dael, de 25 años y con el aire de perpetuo niño prodigio que nunca había producido nada, se cruzó de brazos y miró por la ventana. Como si el drama de las bugambilias del jardín de repente fuera fascinante. Fue mi madre, Berenice, quien finalmente rompió el silencio. Se aclaró la garganta, adoptando ese tono suave y condescendiente que siempre usaba cuando estaba a punto de decir algo terrible. Era su voz de esto te va a doler más a ti que a mí, aunque nunca era cierto. Hija, por favor, siéntate. Hablemos con calma, dijo, señalando una silla vacía. No quiero sentarme, respondí, dando un paso hacia la cocina. La adrenalina empezaba a cantar en mis venas, una corriente eléctrica de pánico y furia. Quiero saber dónde está mi Apache. Mi madre suspiró, un suspiro largo y teatral diseñado para pintarme como la irracional. Ariadna, a veces en una familia hay que tomar decisiones difíciles por el bien de todos. ¿Qué decisión?, insistí, mi voz subiendo de volumen. ¿Qué hicieron? Fue Dael quien finalmente se dignó a mirarme. Había un brillo desafiante en sus ojos, mezclado con una pizca de nerviosismo que no lograba ocultar.
Fingió una sonrisa despreocupada que no llegó a sus ojos. Ay, Ari, no es para tanto, dijo con un gesto displicente de la mano. Qué sorpresa que ya regresaste. La camioneta, sí. La llevamos con un mecánico, uno nuevo, buenísimo, para que le hiciera una revisión sorpresa. Un regalo de bienvenida. La mentira era tan burda, tan insultante en su simpleza, que me dejó sin aliento. Me quedé mirándolo, sintiendo como la sangre se me helaba. Saqué mi teléfono del bolsillo, mis movimientos eran lentos y deliberados. Mantuve la mirada fija en él mientras buscaba un contacto en mi agenda. Sus ojos se abrieron un poco más, la confianza vacilando. Encontré el número de don Armando, el único mecánico en todo Monterrey en quien confiaría para tocar esa camioneta, un viejo amigo de mi abuelo. Pulsé el botón de llamar y activé el altavoz. El timbre resonó en la cocina silenciosa, cada tono una acusación. Bueno. Taller Mecánico Guzmán, respondió una voz familiar y rasposa. Don Armando, habla Ariadna. ¿Cómo está? Ariadna, mija. Qué gusto escucharte. ¿Ya regresaste de tus viajes? ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias. Oiga, una pregunta rápida. Mi hermano dice que les llevó mi Apache para una revisión sorpresa. ¿Está allí? Hubo una pausa. Pude oír el sonido de una llave inglesa cayendo al suelo al otro lado de la línea. No, mija. Para nada. No he visto esa joya en por lo menos 6 meses. ¿Pasó algo? El silencio en la cocina era ahora un abismo. Dael se había puesto pálido. No, no se preocupe. Le marco luego, dije y colgué. Volví mi mirada hacia mi padre. Papá. Porfirio levantó la vista, su rostro una máscara de miseria. Hija, comenzó, su voz un susurro. Tuvimos que venderla. Era una emergencia. La confesión, tuvimos que venderla, no aterrizó como un golpe seco, sino como una onda expansiva que distorsionó el aire a mi alrededor. Las paredes de la cocina parecieron disolverse, y el presente se desvaneció, arrastrado por una corriente de recuerdos tan vívidos que dolían. Mi mente, en un acto de autoprotección o de masoquismo, me llevó de la mano a un recorrido privado por la galería más sagrada de mi memoria. Me vi a mí misma, 5 años antes, en una habitación de hospital que olía a antiséptico y a despedida. Mi abuelo Silvestre, un hombre que había sido un roble, fuerte y lleno de vida, ahora era una figura frágil bajo las sábanas blancas. El cáncer le había robado la fuerza, pero no el brillo de sus ojos. A su alrededor estábamos todos, mi padre Porfirio, mi madre Berenice, y un Dael de 20 años que no dejaba de mirar su teléfono. Mi abuelo me hizo una seña para que me acercara. Su mano, ahora delgada y cubierta de manchas, temblaba mientras me entregaba una vieja caja de hojalata de galletas que siempre había estado en su taller. Pesaba más de lo que parecía. Ábrela, mija, susurró, su voz era un hilo. Dentro, cuidadosamente envueltos en un pañuelo, había fajos de billetes. $. Conté $20,000, una fortuna que representaba décadas de trabajo, de reparaciones, de pequeños ahorros guardados con un propósito. Abuelo, no puedo aceptar esto, dije, con los ojos llenos de lágrimas. Es para ti, para tus medicinas. Él negó con la cabeza, una sonrisa cansada en su rostro. Mi tiempo ya está contado, Ariadna. Este dinero no es para mí. Y no es para que pagues tus estudios en Estados Unidos, sé que para eso te las arreglas sola. Esta lana, tiene un alma. Se detuvo para tomar aire, y continuó. Cuando conocí a tu abuela, yo manejaba una Chevrolet Apache del 58. Turquesa. La vendí para comprar el terreno de esta casa, para darle un hogar a tu madre. Nunca me arrepentí, pero siempre la extrañé. Fue el símbolo de mi juventud, de mis sueños. Me miró fijamente, y en sus ojos vi una urgencia que me rompió el corazón. Ese dinero es para que encuentres una igual. No me importa el estado en que esté. Quiero que la compres y la restaures. Quiero que mi sueño vuelva a rodar. Es lo único que te pido.
Prométeme que lo cumplirás. Prométemelo aquí, delante de todos. Miré a mis padres. Mi padre asintió solemnemente. Mi madre se secó una lágrima. Dael levantó la vista de su teléfono por un segundo. Te lo prometo, abuelo, dije, mi voz quebrada, apretando su mano. Te prometo que la restauraré y será la más hermosa de todo Monterrey. Y te llevaré a pasear en ella. Él sonrió, una sonrisa genuina y llena de paz. No a mí, mija. Tú pasearás en ella. Y cada vez que pises el acelerador, te acordarás de este viejo que te quiso tanto. Murió 2 días después. Cumplí mi promesa. Me tomó 6 meses encontrar la camioneta adecuada, abandonada en un granero en las afueras de Galeana. Era un cascarón oxidado, pero el chasis estaba intacto. Usé los $20,000 de mi abuelo como pago inicial y, durante los 2 años siguientes, invertí cada centavo extra que ganaba en ella. Cada pieza, cada tornillo, cada capa de pintura fue comprada con el sudor de mi frente. Los fines de semana, en lugar de salir con amigos, me encerraba en el taller de don Armando, aprendiendo a lijar, a soldar, a entender la sinfonía de un motor. Mis padres nunca lo entendieron. ¿Por qué gastas tanto en esa chatarra?, decía mi madre. Deberías estar ahorrando para una boda. Mi padre simplemente negaba con la cabeza, como si mi pasión fuera una excentricidad inofensiva. Cuando finalmente estuvo lista, la llevé al cementerio. Me senté sola en la caja de la camioneta, mirando la lápida de mi abuelo, y le conté cómo había quedado. Le conté que su sueño estaba vivo de nuevo. Ahora, de vuelta en la cocina, la imagen de la cara de mi abuelo se superponía con las caras culpables de mi familia. No habían vendido un coche. Habían vendido un juramento. Habían vendido el último deseo de un hombre moribundo. Habían profanado su tumba y habían escupido sobre su memoria. La camioneta no era un activo en mi portafolio de inversiones, era el custodio del alma de mi abuelo. Y ellos la habían subastado por 30 monedas de plata. Mientras el peso de esa traición sagrada me aplastaba, otra puerta se abrió en el museo de mi memoria, llevándome a una exhibición más reciente, una herida que aún no había cicatrizado del todo. Llevaba por título El rescate silencioso. La escena se materializó frente a mí, esta misma mesa de la cocina, 3 años antes. La atmósfera no era de culpa, sino de pánico puro. Mi padre, Porfirio, tenía el rostro gris, la mirada de un hombre que había visto el abismo. Mi madre, Berenice, lloraba en silencio, sus sollozos eran pequeños espasmos de desesperación. Dael, como siempre, estaba ausente, encerrado en su cuarto, incapaz de enfrentar la catástrofe que él mismo había ayudado a crear. El negocio de importaciones de mi padre se había derrumbado. Mal aconsejado por uno de los amigos genios de los negocios de Dael, había invertido todo su capital en una empresa que resultó ser una fachada para el lavado de dinero. No solo lo perdió todo, sino que el banco, con el que había hipotecado la casa familiar hasta el último ladrillo, llamaba a la puerta. Tenían una semana antes de que comenzara el proceso de ejecución hipotecaria. Una semana antes de perder el hogar que mi abuelo Silvestre había construido con sus propias manos. La vergüenza y el miedo los habían paralizado. Veía el terror en los ojos de mi padre, la histeria silenciosa en los de mi madre. Vi cómo el sueño de toda una vida se convertía en una pesadilla. Y yo, Ariadna, con 26 años y recién llegada al mundo de las altas finanzas, actué. Acababa de recibir mi primer gran bono por un proyecto exitoso, una suma que para mí era astronómica, $1,500,000. Mis planes para ese dinero eran muchos: invertir, asegurar mi futuro, quizás dar el enganche para un pequeño apartamento propio. Pero al ver a mis padres rotos, todos esos planes se desvanecieron. No lo pensé 2 veces. Al día siguiente, me presenté en las oficinas corporativas del banco. No como la hija de un deudor, sino como una inversora. En una tarde fría y estresante, rodeada de abogados, hice algo que nadie esperaba: compré la totalidad de la deuda. Liquidé la hipoteca de un solo pago. El título de propiedad de la casa de mis padres, el hogar donde crecí, pasó legalmente a mi nombre. Esa noche, sentados en esta misma mesa, les expliqué lo que había hecho.
No hubo fanfarria, no hubo alardes. Puse la carpeta con los documentos sobre la mesa. La casa está a salvo, les dije, mi voz era suave pero firme. Sigue siendo su hogar. Pueden vivir aquí todo el tiempo que quieran, sin pagar un solo centavo. No les pido nada a cambio, solo una cosa. Los miré a los dos a los ojos, asegurándome de que entendieran la gravedad de mis palabras. Solo les pido que me juren que nunca, nunca más, tomarán una decisión financiera irresponsable que nos ponga en riesgo. Esta casa es nuestro único patrimonio familiar real. Es la memoria del abuelo. Prométanmelo. Lloraron. Me abrazaron. Me llamaron su ángel guardián, su salvadora. Juraron y perjuraron que habían aprendido la lección, que mi generosidad les había abierto los ojos. Y ahora, aquí estaba yo. De pie en el mismo lugar, escuchando cómo habían roto esa promesa de la manera más cruel posible. No solo me habían robado la herencia de mi abuelo. Habían utilizado la misma seguridad que yo les proporcioné, el techo que salvé sobre sus cabezas, como una plataforma desde la cual lanzar su asalto final contra mí. Habían escupido sobre mi sacrificio y lo habían usado para financiar el último capricho de su hijo predilecto. El recorrido por el Museo del Dolor terminó. La niebla de los recuerdos se disipó, reemplazada por una claridad helada y cortante. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba afilado, endurecido hasta convertirse en la hoja de una guillotina. Se acabaron las excusas. Se acabaron las segundas oportunidades. Se acabaron los sacrificios silenciosos. El ángel guardián había muerto en esa cocina. Y en su lugar, algo mucho más frío y calculador estaba a punto de nacer. La claridad helada en mi interior silenció el torbellino de emociones. Miré a mi padre, Porfirio, y por primera vez no vi al hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, sino a un extraño que intentaba justificar lo injustificable. No lo entiendes, Ariadna, dijo, su voz ganando un falso matiz de autoridad paternal. Dael tenía una oportunidad de oro. Una inversión en un nuevo proyecto de criptomonedas. El tipo de oportunidad que solo se presenta una vez en la vida. Necesitaba capital inicial para entrar. Era para asegurar su futuro, para que pudiera ser exitoso como tú. La lógica retorcida de sus palabras me golpeó como una bofetada. ¿Asegurar su futuro vendiendo el pasado? ¿Construir su éxito sobre los cimientos de la memoria profanada de mi abuelo? Una inversión, repetí, mi voz era peligrosamente tranquila. Y esa inversión requería vender, a escondidas, un vehículo de colección que vale más de 2,5 millones de pesos. ¿Una inversión requería que falsificaran mi firma en los documentos de traspaso? La palabra falsificar quedó suspendida en el aire. Vi cómo mi madre, Berenice, se encogía. Ella había sido la que encontró los papeles de repuesto que guardaba en una vieja caja de seguridad, junto con el duplicado del título. Fue un procedimiento necesario, balbuceó mi padre. Sabíamos que si te preguntábamos, tu respuesta sería no. Siempre has sido un poco posesiva con tus cosas. Posesiva, la palabra escapó de mis labios en un susurro incrédulo. ¿Posesiva con mi propiedad? ¿Con el último deseo del abuelo? ¿Con la promesa que les hice cumplir a ustedes? Mi voz comenzó a elevarse, perdiendo el control gélido. No es una cosa. Era mi conexión con él. Y ustedes la vendieron para financiar una fantasía de Dael. Fue entonces cuando mi padre, acorralado por la lógica, arrinconado por su propia culpa, hizo lo que siempre hacía, atacar. Su rostro se enrojeció, la máscara de padre afligido se cayó para revelar a un hombre resentido, un hombre cuya propia mediocridad se sentía constantemente juzgada por el éxito de su hija. Se puso de pie, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Ya basta», gritó, su voz retumbando en la cocina. El hombre que había susurrado promesas rotas ahora rugía para defender su traición. «Toda tu vida ha sido igual. Siempre pensando en ti, en tus logros, en tu dinero. Vives en tu torre de marfil en Houston y te olvidas de que tienes una familia que lucha aquí». Me quedé inmóvil, petrificada por el veneno en sus palabras. «Tu hermano te necesitaba», continuó, señalándome con un dedo tembloroso.
Por una vez en tu vida, no podías pensar en alguien más. Tú tienes millones. ¿Qué te importaba una camioneta vieja? Él no tiene nada. Y entonces, pronunció la sentencia final. La frase que cortó el último y delgado hilo que me unía a la ilusión de que alguna vez me había visto como su hija, y no como un recurso. Deja de pensar solo en ti. Tu hermano te necesita. El mundo se quedó en silencio. El zumbido en mis oídos era ensordecedor. El eco de esas palabras rebotó en las paredes de mi alma. Egoísta. Después de salvar su casa. Después de tragarme años de favoritismo descarado, de ver cómo los sueños de Dael siempre eran financiados mientras los míos eran ridiculizados. Después de todo eso, yo era la egoísta. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. O quizás, algo finalmente se soldó en su lugar. La niña que buscaba desesperadamente la aprobación de su padre murió en ese grito. Todo el amor, toda la duda, toda la esperanza que sentía por ellos se evaporó, dejando atrás un vacío frío y sereno. No dije nada más. No había nada que decir. Di media vuelta y salí de la cocina. Dejé mi maleta en la entrada, abrí la puerta principal y salí al calor sofocante de la tarde. Detrás de mí, escuché a mi madre gritar mi nombre, pero no me detuve. Cada paso sobre el pavimento caliente era un voto, una promesa a mí misma de que esta vez, el ángel guardián no volvería. Esta vez, la que regresaría sería la inversora hostil. La suite del Hotel Habita en San Pedro era un santuario de diseño minimalista y lujo impersonal. Debería haberme sentido cómoda, pero me sentía como una astronauta a la deriva, desconectada de todo lo que una vez llamé hogar. Pasé la noche en un duermevela, mirando el techo, mientras la voz de mi padre y la imagen del garaje vacío se reproducían en un bucle infernal en mi mente. El shock inicial se estaba desvaneciendo, reemplazado por las olas furiosas de la ira, pero debajo de la ira, había un dolor profundo, el dolor de un miembro fantasma. Habían amputado una parte de mí, y yo todavía podía sentirla. A la mañana siguiente, después de una noche sin dormir alimentada por el servicio a la habitación y una furia hirviente, me obligué a pensar con claridad. La Ariadna emocional estaba rota. Era hora de que la Ariadna analista tomara el control. Necesitaba datos, no solo emociones. Necesitaba entender la magnitud real de la traición. Estaba a punto de empezar a buscar en Internet concesionarios de coches clásicos, con la vaga idea de rastrear mi camioneta, cuando un nuevo correo electrónico apareció en la bandeja de entrada de mi portátil. El asunto era simple, sobre una Chevrolet Apache 1958. Mi corazón dio un vuelco. El remitente era un hombre que no reconocía, Rogelio Ocampo. Con manos temblorosas, abrí el mensaje. Estimada señorita Ariadna, comenzaba. Disculpe el atrevimiento de contactarla por este medio. Mi nombre es Rogelio Ocampo. Encontré su dirección de correo electrónico en una vieja tarjeta de presentación que estaba en la guantera de la camioneta que acabo de adquirir. Sé que esto puede sonar extraño, pero siento que es mi deber informarle sobre las circunstancias de la venta. Continué leyendo, conteniendo la respiración. Soy un coleccionista de vehículos clásicos. Cuando vi su Apache en un anuncio en línea, supe que tenía que verla. La calidad de la restauración es, sin exagerar, una de las mejores que he visto en México. Cada detalle es perfecto. Es evidente que quien la restauró no solo tenía habilidad, sino también un profundo amor por el vehículo. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. Alguien lo veía. Alguien entendía. Sin embargo, continuaba el correo, la venta fue muy peculiar. Traté con su padre, el señor Porfirio. Parecía un hombre desesperado, casi atormentado. Aceptó mi primera oferta, 850,000 pesos, sin siquiera intentar negociar. Cualquiera que conozca el valor de estas camionetas sabe que ese precio es, francamente, un robo. Una pieza como la suya vale, como mínimo, 2,5 millones de pesos en el mercado actual. 850,000 pesos. Habían regalado el sueño de mi abuelo por 1/3 de su valor. La náusea subió por mi garganta. Lo que más me inquietó, concluía el señor Ocampo,
Fue algo que dijo mientras firmábamos los papeles. Murmuró algo como, con esto, al menos podré sacar a mi hijo de la deuda con esa gente peligrosa. La forma en que lo dijo me dejó una sensación muy amarga. No parecía un padre ayudando a su hijo a invertir, sino un hombre pagando un rescate. No estoy buscando anular la venta, la transacción fue legalmente correcta por mi parte. Pero mi conciencia no me permitía quedarme callado. Siento que usted, la persona cuyo nombre estaba en la tarjeta, merecía saber la verdad detrás de esta venta apresurada. Lamento si este correo le causa alguna molestia. Atentamente, Rogelio Ocampo. Cerré el portátil. La habitación del hotel pareció encogerse a mi alrededor. Gente peligrosa. La justificación de mi padre, la oportunidad de inversión en criptomonedas, se desmoronó, revelando la fea verdad que se escondía debajo. No estaban financiando un sueño. Estaban tapando una pesadilla. La ira que sentía antes era una emoción caliente y caótica. Lo que sentí en ese momento fue diferente. Fue frío. Preciso. Quirúrgico. Dael no era un emprendedor ingenuo. Era un adicto al juego, un mentiroso, o ambas cosas. Y mis padres no eran simplemente padres ciegos y favoritistas. Eran cómplices activos, dispuestos a sacrificar cualquier cosa y a cualquiera para mantener a flote la farsa de su hijo perfecto. El correo del señor Ocampo fue el catalizador. Me dio la pieza de información que necesitaba para cambiar el juego. Ya no se trataba de una disputa familiar por una herencia. Se trataba de un patrón de engaño y posible criminalidad que amenazaba con arrastrarlos a todos. Y a mí con ellos. La mente de un especialista en fusiones y adquisiciones funciona de una manera particular. No vemos personas, vemos entidades. No vemos problemas, vemos riesgos y oportunidades. El correo del señor Ocampo había sido el informe de un analista externo que señalaba una grave irregularidad en la corporación familiar. Mi siguiente paso era obvio, necesitaba llevar a cabo una auditoría interna, una diligencia debida. No iba a contratar a un detective privado de película, con gabardina y sombrero. Eso era para aficionados. En mi mundo, cuando necesitas información sensible, recurres a profesionales. Tomé mi teléfono y marqué un número en Houston que rara vez usaba. Risk Assessment y Corporate Intelligence, habla Mónica. Mónica, soy Ariadna. Necesito un favor. Urgente y discreto. Para ti, lo que sea. ¿Qué necesitas, un análisis de riesgo país o el perfil de un CEO corrupto? Algo más, personal, dije. Necesito una diligencia de vida completa sobre un individuo en Monterrey. Rápido. Quiero saber todo, cuentas bancarias, deudas, movimientos recientes, afiliaciones. El paquete completo. Te enviaré los detalles en un correo encriptado. Considéralo hecho. Tendrás un informe preliminar en tu bandeja de entrada en menos de 24 horas. La casa invita. Te debo una grande, Mónica. Me la pagarás en la próxima junta. Suerte. Colgué y envié la información de mi hermano, Dael. Luego, esperé. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de mi vida. No contacté a mi familia. No respondí a las docenas de llamadas y mensajes de texto de mi madre, que iban desde súplicas llorosas hasta acusaciones veladas. Me convertí en una isla, un centro de mando esperando datos cruciales antes de lanzar la ofensiva. El informe llegó a las 11 de la mañana del día siguiente, en un archivo PDF protegido por contraseña. Lo abrí, y mientras leía, el suelo bajo mis pies pareció desintegrarse. El documento no era un informe, era el epitafio de la decencia de mi familia. Punto 1. Deudas de juego. Dael no tenía una oportunidad de inversión. Tenía deudas acumuladas por un total de 1.2 millones de pesos en 3 casinos en línea diferentes y con varios prestamistas no oficiales. Las amenazas de gente peligrosa eran, sin duda, muy reales. La venta de mi camioneta ni siquiera cubría la totalidad de la deuda. Punto 2. El esquema Ponzi.
El negocio de criptomonedas existía, pero era un conocido esquema Ponzi que ya estaba siendo investigado por las autoridades financieras. Si mis padres hubieran invertido dinero de otra fuente, probablemente también lo habrían perdido. Punto 3. La cómplice silenciosa. El informe incluía un análisis de las cuentas bancarias de mis padres. Lo que reveló fue devastador. Mi madre, Berenice, la mujer que siempre actuaba como una víctima pasiva, había estado financiando en secreto a Dael durante los últimos 8 meses. Pequeñas transferencias al principio, que se convirtieron en sumas cada vez más grandes, vaciando sus ahorros para la jubilación. Ella no era una espectadora, era la principal facilitadora. Punto 4. La traición original. Y luego, estaba el golpe final. El detalle que lo cambió todo, que reescribió la historia de nuestra familia. La firma de inteligencia había rastreado el origen de las actividades de Dael. Su primera gran pérdida, el evento que lo inició en la espiral de deudas, ocurrió hace 4 años. ¿La fuente de ese dinero? Un fondo educativo que mi abuelo Silvestre había dejado para ambos, para mí y para Dael, por partes iguales. Dael había encontrado la manera de acceder a él y había vaciado no solo su mitad, sino también la mía, antes de que yo siquiera supiera que el fondo existía. Me recliné en la silla, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. La traición no había comenzado con mi camioneta. Eso fue solo el síntoma más reciente de una enfermedad que llevaba años carcomiendo los cimientos de nuestra familia. Dael no era un hermano que cometió un error. Era un depredador. Y mis padres, con su ceguera y su favoritismo, habían creado y alimentado al monstruo. Me habían robado no una, sino 2 veces. Y en ambas ocasiones, la herencia de mi abuelo había sido el botín. La ira, el dolor, la tristeza, todo se fusionó en una sola emoción, una resolución de acero. Ya no se trataba de una disputa familiar. Esto era una limpieza. Una reestructuración forzosa. La corporación familiar era insolvente, corrupta y estaba dirigida por una gerencia incompetente y maliciosa. Y como la principal accionista y acreedora, era mi deber y mi derecho tomar el control. El informe de la consultora yacía abierto en la pantalla de mi portátil, sus fríos datos en blanco y negro pintaban un retrato devastador. Ya no había lugar para la duda, la pena o la nostalgia. La entidad que yo llamaba mi familia estaba en bancarrota moral. La niña interior que anhelaba su amor y aprobación finalmente había aceptado la pérdida total. Era hora de que la vicepresidenta senior de adquisiciones hostiles tomara el mando. Mi mente, entrenada para identificar activos, evaluar pasivos y ejecutar estrategias de salida, se puso a trabajar. El principal activo tóxico era la dinámica familiar actual. El mayor pasivo era la continua exposición a su irresponsabilidad. La estrategia de salida tenía que ser decisiva, irrevocable y legalmente blindada. Revisé mentalmente mi portafolio de activos. Tenía mis inversiones, mis ahorros, mi carrera. Y luego, estaba el activo más grande y poderoso de todos, el que había adquirido por un acto de amor y que ahora se convertiría en mi arma más formidable, la casa de la calle Roble. No sentí placer en lo que estaba a punto de hacer. Sentí la sombría determinación de un cirujano que debe amputar una extremidad gangrenada para salvar al resto del cuerpo. La operación sería dolorosa, brutal, pero necesaria para mi supervivencia. Tomé mi teléfono. No busqué el número de mi padre ni el de mi madre. Busqué el del licenciado Cienfuegos. Un hombre mayor, de traje impecable y una mente tan afilada como un bisturí. Había sido el abogado de mi abuelo Silvestre y me había ayudado a gestionar la compra de la deuda de la casa hacía 3 años. Conocía cada detalle sórdido de la situación. No tendría que darle explicaciones, solo instrucciones. Marcó su número directo. Contestó al segundo tono, su voz era un barítono tranquilo y profesional. Licenciado Cienfuegos, a sus órdenes. Licenciado, habla Ariadna, dije, mi propia voz sonando extrañamente calmada en mis oídos. Ariadna, qué sorpresa. Espero que me llames con buenas noticias desde Houston, dijo con una calidez genuina. Las noticias de Houston son excelentes, licenciado, pero no llamo por eso.
Llamo por la propiedad en la calle del Roble. Hubo una breve pausa en la línea. Pude imaginarlo en su oficina con paneles de madera, reclinándose en su silla de cuero, su mente ya anticipando problemas. Entiendo. Ha ocurrido algo. Ha ocurrido que han cruzado una línea que no tiene retorno, dije, sin entrar en los detalles del coche o del juego. Él no necesitaba la emoción, solo los hechos. Necesito proceder con el siguiente paso que discutimos como contingencia en aquel entonces. Otra pausa, esta más larga. El licenciado Cienfuegos no era un hombre impulsivo. Había sido él quien me había insistido en tener un plan de salida legalmente blindado por si acaso. En ese momento, me pareció una precaución excesiva, casi paranoica. Ahora, agradecía su previsión. Ariadna, dijo finalmente, su tono ahora más serio. ¿Estás completamente segura de esto? Es un paso definitivo. No hay vuelta atrás una vez que iniciemos el proceso. Miré por la ventana del hotel. El cerro de la silla se recortaba contra un cielo de un azul implacable. Nunca he estado más segura de algo en toda mi vida, respondí. Muy bien, dijo, y pude escuchar el sonido de un teclado de fondo. Entonces, ¿cuál es tu instrucción directa? Respiré hondo. El aire llenó mis pulmones, frío y limpio. Y entonces, pronuncié las 5 palabras que lo cambiarían todo. Las 5 palabras que eran mi declaración de independencia y su sentencia. Quiero poner la casa en venta. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina esta confrontación, por favor, dale un me gusta a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. La orden estaba dada. La maquinaria legal, una bestia lenta pero imparable, se había puesto en movimiento. El licenciado Cienfuegos, con su eficiencia habitual, me aseguró que contactaría a una de las mejores agencias inmobiliarias de San Pedro y que un agente se presentaría en la propiedad en 48 horas para una evaluación inicial. El proceso había comenzado. Me sentí extrañamente vacía, pero también ligera. El peso de una obligación que nunca pedí, la carga de una esperanza perpetuamente defraudada, había comenzado a levantarse de mis hombros. La tranquilidad duró exactamente 2 horas. Mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba tía Georgina, la hermana menor de mi madre. La matriarca no oficial de la familia, cuyo principal pasatiempo era mediar en conflictos que no entendía y repartir consejos no solicitados envueltos en una falsa dulzura. El primer mono volador había sido despegado. Respiré hondo y contesté, preparándome para el impacto. Ariadna, sobrina. Qué bueno que te encuentro, comenzó con su voz falsamente alegre, como si estuviera llamando para invitarme a tomar un café. Tu mamá me llamó, está destrozada, pobrecita. Dice que tuvieron un malentendido terrible por lo de tu camioneta. No fue un malentendido, tía. Fue un delito, respondí, mi tono era puro hielo. No había espacio para la cortesía. Ay, no digas esas cosas, mija. Son tus padres. A veces los papás cometen errores, pero lo hacen por amor. Ya sabes cómo es tu hermano Dael, es su debilidad. Pero tú eres la fuerte, la inteligente. Tienes que ser más comprensiva. La familia es lo primero, siempre. La condescendencia en sus palabras, la forma en que repetía la narrativa tóxica que me habían impuesto toda mi vida, encendió una mecha en mi interior. ¿La familia es robarle a un miembro para tapar las deudas de juego de otro? Esa es la definición de familia que manejamos ahora, tía Georgina, pregunté, mi voz cortante. La tía Georgina carraspeó, claramente incómoda por mi franqueza. Bueno, los detalles no lo sé bien, pero sé que una casa no se puede romper por un coche, por más bonito que esté. Y tu mamá me dijo que estás amenazando con algo sobre la casa. Eso no está bien, Ariadna. Tienes que perdonarlos. Por el bien de la paz familiar. La paz familiar, que tú mencionas, dije, mi paciencia agotándose rápidamente,
Ha sido una paz mantenida a costa de mi bienestar, de mi patrimonio y de mi salud mental. Esa paz se acabó en el momento en que decidieron que mis sueños y mi propiedad eran desechables. Me levanté y caminé hacia la ventana, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Agradezco tu preocupación, tía, pero este asunto no es un malentendido. Es una reestructuración. Y la voy a resolver a mi manera. Te pido, con todo el respeto que me queda, que no te involucres. Pero Ariadna, estás destruyendo a la familia, chilló, su máscara de dulzura cayendo para revelar la manipulación debajo. Tu padre es un hombre mayor. Y tu madre está enferma de los nervios. Tu hermano está arrepentido. No puedes ser tan cruel. No, tía, dije, justo antes de colgar. No estoy destruyendo a la familia. Solo estoy exponiendo las ruinas que ustedes se negaron a ver durante años. Colgué y apagué el teléfono. Sabía que vendrían más. Primos, otros tíos, amigos de la familia. Todos recitando el mismo guión, todos defendiendo el statu quo que les resultaba tan cómodo. Pero ya no importaba. Había construido un muro. Y por primera vez en mi vida, yo decidía quién podía entrar. Y la respuesta, por ahora, era nadie. Pasaron 2 días de un silencio tenso, cargado de electricidad, como la calma antes de una tormenta de verano. Había encendido mi teléfono de nuevo, pero había bloqueado todos los números de mi familia. Me había instalado temporalmente en mi apartamento corporativo en Monterrey, un espacio minimalista que ahora se sentía más como un centro de comando que como un hogar. No había tenido noticias directas de mis padres o de Dael, y esa falta de comunicación era, en sí misma, una declaración. En su arrogancia, probablemente asumían que yo, como siempre, me calmaría, tragaría mi resentimiento y finalmente volvería al redil, lista para perdonar y olvidar después de mi berrinche. Estaban apostando por un patrón de comportamiento que yo misma había establecido durante 29 años. Pero no sabían que la empresa había cambiado de dirección. La llamada llegó el miércoles por la tarde. No era de mi familia, sino del licenciado Cienfuegos. Ariadna, buenas tardes. Solo para informarte, dijo con su eficiencia habitual. El agente inmobiliario, el señor de la Vega, de la agencia, Propiedades de Lujo San Pedro, se presentará en la propiedad en la calle del Roble mañana a las 10 de la mañana. Su instrucción es ser discreto pero firme. Realizará la evaluación inicial, tomará las fotografías para el listado en línea y colocará el letrero de «Se vende». Perfecto, licenciado. Gracias por el aviso, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Colgué y una sensación de irrealidad me invadió. Estaba sucediendo. La estrategia trazada en la soledad de una habitación de hotel estaba ahora manifestándose en el mundo real, a punto de colisionar con la vida de las personas que, hasta hacía unos días, consideraba lo más cercano a mí. Por un momento, una punzada de duda, un eco de la antigua Ariadna, me asaltó. ¿Estaba yendo demasiado lejos? Entonces, recordé la voz de mi padre gritándome egoísta. Recordé la sonrisa petulante de Dael. Recordé el garaje vacío y la memoria de mi abuelo convertida en efectivo para pagar deudas de juego. La duda se evaporó. Estaba haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Al día siguiente, a las 10:05 de la mañana, mi teléfono de trabajo, el número que ellos no podían bloquear, sonó. Era mi padre. Su voz era una mezcla extraña de confusión y enojo contenido. Ariadna, ¿tú sabes algo de esto?, empezó sin saludar. Hay un hombre aquí afuera, en un Mercedes-Benz, diciendo que es de una agencia de bienes raíces. Dice que tiene una cita para ver la casa. Mantuve mi voz lo más neutral posible, como si estuviera discutiendo el clima. Sí, papá. Yo sé de eso. ¿Cómo que sabes? ¿Qué está pasando? Su voz se quebró un poco. Le dije que era un error, que no estamos vendiendo, y el tipo insiste. Dice que tiene una orden firmada por el propietario legal. Y la tiene, dije tranquilamente. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio cargado de una incredulidad que lentamente comenzaba a transformarse en algo más oscuro. En pánico. ¿De qué estás hablando,
Ariadna. Tus abuelos nos dejaron esta casa a tu madre y a mí. Es nuestra casa. No, papá. Permíteme corregirte. Los abuelos les dejaron la casa, sí. Pero ustedes la perdieron hace 3 años. El banco se la iba a quedar. ¿Ya no te acuerdas? Cuando tu inversión en aquella importadora resultó ser un fraude. El silencio se hizo más profundo, más pesado. Este hombre, continué, deletreando cada palabra como si se la estuviera explicando a un niño, está aquí porque yo lo envié. Va a tomar fotografías de la casa, la va a poner en el mercado, y la vamos a vender al mejor postor. Porque él trabaja para mí. Y yo soy la única y absoluta dueña de esa casa. Escuché un jadeo ahogado. Estás mintiendo. Eso no es posible. Hicimos un acuerdo. Oh, es muy posible. Y es perfectamente legal. Busca en el cajón inferior de tu escritorio, el de la izquierda. Allí guardé una copia de todos los documentos en ese entonces. El título de propiedad. El contrato de compra-venta que firmé con el banco. Búscalo, papá. Te espero. La línea no se cortó. Podía escuchar su respiración agitada, los pasos apresurados, el sonido de un cajón al abrirse con violencia, el susurro de papeles siendo revueltos con manos temblorosas. Esperé, contando los segundos en mi cabeza. 1, 2, 3. La calma que sentía era casi antinatural. Finalmente, escuché un sonido, un gemido bajo y quebrado. El sonido de una realidad cómoda y segura haciéndose añicos contra el suelo de mármol de la verdad. Al fondo, escuché la voz de mi madre, llena de pánico. ¿Porfirio? ¿Qué pasa? ¿Qué es ese papel? Y luego, la voz de mi padre, irreconocible, temblorosa y delgada, Berenice. Dios mío, es verdad. La casa es de ella. Lo que siguió a la revelación de mi padre fue el caos. Podía escuchar a mi madre gritar al fondo, sus palabras eran un torbellino de pánico y acusaciones. No puede ser. Dime que no es verdad, Porfirio. Dime que tu hija no nos haría esto. La llamada se cortó abruptamente. Me imaginé la escena, mi padre con el papel en la mano, temblando, incapaz de articular una respuesta, mi madre arrancándole el documento, sus ojos recorriendo las líneas hasta encontrar mi nombre, claro e indiscutible. Bajo el título de propietario. Y Dael, segaramente saliendo de su habitación, atraído por los gritos, su habitual expresión de aburrimiento a punto de ser reemplazada por el terror. Les di 5 minutos. 5 minutos para que asimilaran la magnitud de su error estratégico, para que la verdad que habían ignorado convenientemente durante 3 años les explotara en la cara. Luego, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era una videollamada entrante de mi madre. Acepté. Había llegado el momento de la junta de consejo. En la pantalla aparecieron los 3. La imagen era un retrato de la desesperación. Mi madre, con el rostro desencajado y los ojos rojos e hinchados. Mi padre, pálido como un fantasma, de pie detrás de ella, sosteniendo el título de propiedad como si fuera una sentencia de muerte. Y Dael, a un lado, su arrogancia finalmente hecha añicos, reemplazada por una máscara de absoluta incredulidad. Fue mi padre quien habló primero, su voz era un hilo frágil. Ariadna, esto tiene que ser un error. Un malentendido. Tú no puedes hacernos esto. Somos tu familia. En serio, respondí, arqueando una ceja. Mi reflejo en la pantalla del teléfono me mostraba una mujer que apenas reconocía, fría, serena, con una mirada que no admitía negociación. Ustedes definieron los nuevos términos y condiciones de esta familia hace unos días. Una familia donde se roba, se miente y se falsifican firmas por la espalda. Yo solo estoy operando bajo el nuevo marco regulatorio que ustedes mismos establecieron. Mi lenguaje corporativo los descolocó. Esperaban lágrimas, gritos. En cambio, obtuvieron a una analista. Pero fue por tu hermano, chilló mi madre, recurriendo a su viejo y gastado argumento, aunque ahora sonaba hueco, desesperado. Él te lo iba a pagar.
Era una inversión. Hablemos de esa inversión, dije, inclinándome hacia la cámara. Ya que estamos en una sesión de transparencia total, me tomé la libertad de llevar a cabo mi propia diligencia de vida. Como la principal interesada, era mi derecho. Me detuve, dejando que la tensión se acumulara. Vi cómo Dael se ponía rígido. Es curioso, continué, mi voz era seda y veneno. Porque esos 850,000 pesos que obtuvieron por mi camioneta, que, por cierto, vale 3 veces más, ni siquiera alcanzan para cubrir el total de la deuda que Dael tiene acumulada con casinos en línea y prestamistas de dudosa reputación. ¿Verdad, Dael? La oportunidad de oro, la inversión en criptomonedas, todo era una mentira. No necesitabas capital inicial. Necesitabas un rescate financiero urgente. El rostro de Dael pasó del blanco al rojo en segundos. Abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. Mis padres se giraron para mirarlo, sus expresiones eran una mezcla de horror y una comprensión que llegaba demasiado tarde. La habían defendido, habían sacrificado a su otra hija por él, basándose en una mentira. Y madre, dije, mi mirada ahora fija en ella. Tú no eras una simple espectadora. Mi informe muestra transferencias regulares de tus cuentas a las de Dael durante los últimos 8 meses, vaciando tus propios ahorros. No solo lo consentiste. Fuiste su principal inversora en esta debacle. Mi madre sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Pero la traición es más profunda, ¿no es así, Dael?, concluí, mi mirada fija en él a través de la pantalla. Esto no empezó ahora. Empezó hace 4 años, cuando vaciaste el fondo educativo que el abuelo Silvestre nos dejó a los dos. Te robaste mi parte antes de que yo supiera que existía para financiar el inicio de tu adicción. Así que no solo me mentiste a mí. Los engañaste a ellos. Jugaste con su favoritismo, con su ceguera, y los convertiste en tus cómplices. Los hiciste cometer un delito por una fantasía que tú mismo sabías que era insolvente. El silencio que cayó sobre esa habitación fue el silencio de la devastación total. La última defensa, la última justificación moral que tenían, se había derrumbado. Ya no eran padres protectores que cometieron un error. Eran las víctimas de una estafa, perpetrada por su propio hijo consentido, y habían arrastrado a la única persona que alguna vez los ayudó al fango con ellos. El castillo de naipes, construido sobre mentiras y favoritismo, se había venido abajo. Y yo, la arquitecta de su demolición, los observaba desde la distancia, sin sentir nada más que la fría y desoladora satisfacción de la justicia. El día que siguió a la videollamada fue un bombardeo. Mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de texto, llamadas perdidas, mensajes de voz. Primero de mis padres, luego de Dael. Los mensajes eran un torbellino de emociones, pánico, arrepentimiento, acusaciones y súplicas desesperadas. Ariadna, hija, hemos cometido el peor error de nuestras vidas. Tu madre no deja de llorar. Por favor, contesta. No nos hagas esto, no tenemos a dónde ir. Eres una perra egoísta. Disfruta de tu victoria, espero que te pudras en tu soledad. Ese era de Dael. Ignoré cada uno de ellos. Creé un filtro en mi correo electrónico. Silencié sus números. Me convertí en una fortaleza impenetrable. Sabía que ceder 1 milímetro, responder a una sola llamada, sería interpretado como una señal de debilidad, una apertura para más manipulación. La verdadera prueba llegó 2 días después. El timbre del intercomunicador de mi apartamento sonó. A través de la pequeña pantalla en blanco y negro, vi sus rostros. Los 3. Habían venido en persona, un último y desesperado intento de apelar a un vínculo que ellos mismos habían pulverizado. Mi primer instinto fue ignorarlos. Pero entonces, una voz dentro de mí, la nueva voz fría y calculadora, me dijo que esto era necesario. Necesitaban ver, cara a cara, que la Ariadna que conocían ya no existía. Bajé y abrí la puerta principal del edificio, pero no la de mi apartamento. Los encontré en el vestíbulo, un espacio impersonal de mármol y plantas artificiales. La elección del lugar fue deliberada. No en mi espacio.
no en el suyo. En territorio neutral. Se veían terribles. Mi padre había envejecido 10 años. Mi madre tenía los ojos tan hinchados que apenas podía abrirlos. Dael estaba pálido y ojeroso, la arrogancia reemplazada por una miseria palpable. Ariadna, comenzó mi padre, dando un paso adelante. Hija. No me llames así, lo interrumpí, mi voz resonando en el vestíbulo silencioso. En este momento, no soy tu hija. Soy la propietaria del inmueble que ustedes ocupan. Y ustedes son los inquilinos que están a punto de ser desalojados. Si vamos a hablar, que sea en esos términos. La dureza de mis palabras, la jerga legal, los hizo retroceder como si los hubiera golpeado físicamente. Por favor, gimió mi madre, juntando las manos como si rezara. Cancela la venta. Haremos lo que sea. Te lo juro. Dael conseguirá un trabajo, te pagaremos el dinero de la camioneta, todo. Pero no nos quites nuestra casa. Es todo lo que tenemos. Nuestra casa, repetí lentamente, saboreando la ironía. La casa que ustedes perdieron. La casa que yo salvé. La casa que usaron como garantía implícita de que podía confiar en ustedes. La confianza se rompió. El acuerdo se anuló. Me di la vuelta para irme. Espera, gritó mi padre. ¿A dónde se supone que iremos? ¿Qué se supone que hagamos? Me detuve en la puerta del ascensor y me giré para mirarlos por última vez. No lo sé, dije con una honestidad brutal. Supongo que por primera vez en sus vidas, tendrán que resolverlo ustedes mismos. Presioné el botón del ascensor. Las puertas se abrieron. Entré y me giré para verlos allí, 3 figuras rotas en el vestíbulo frío y estéril. Mientras las puertas se cerraban, borrando su imagen, no sentí triunfo. Sentí el dolor agudo de un final necesario. La venta de la casa no se detuvo, pero yo nunca tuve la intención de dejar a mis padres en la calle. Eso me habría convertido en ellos, y mi objetivo no era replicar su crueldad, sino erradicarla de mi vida. Mi plan, la estrategia que había formulado en la soledad de esa suite hotel, siempre tuvo una segunda fase. Una que solo se activaría si demostraban un mínimo, un ápice, de verdadero remordimiento y, más importante aún, de sumisión a la nueva realidad. Una semana después de nuestra confrontación en el vestíbulo, con la venta de la casa a punto de cerrarse con un comprador que había ofrecido un precio excelente, recibí una llamada del licenciado Cienfuegos. Ariadna, tengo a tu padre en la otra línea. Suena diferente. Derrotado. Pide una última reunión, contigo y conmigo presentes en mi oficina. Dice que no viene a suplicar, sino a escuchar. Aceptará cualquier término que impongas. Lo consideré. Era un riesgo. Pero la palabra clave era términos. Ya no pedía perdón, pedía condiciones. Eso era un cambio. De acuerdo, licenciado. Programe la reunión para mañana. Al día siguiente, entré en la sala de juntas de la oficina de Cienfuegos. Ellos ya estaban allí. Sentados en un lado de la larga mesa de conferencias, parecían pequeños, encogidos. El aire de derecho y arrogancia había desaparecido por completo, reemplazado por el hedor del miedo. Me senté frente a ellos, con el licenciado Cienfuegos a mi lado, su presencia era un muro de autoridad legal. Buenos días, dije, mi tono era el de una directora ejecutiva a punto de empezar una reestructuración corporativa. Entiendo que quieren discutir una alternativa a la liquidación del activo. Los escucho. Mi padre, Porfirio, fue el portavoz. Tenía un cuaderno frente a él, con notas escritas con una caligrafía temblorosa. Ariadna, comenzó, su voz era baja pero clara. Hemos pasado la última semana, entendiendo. No hay excusa para lo que hicimos. Fue una traición, un abuso de confianza y un acto criminal. Lo sentimos. Pero sabemos que las disculpas no son suficientes. Correcto, dije fríamente. Las disculpas son un pasivo sin valor en este balance. Ignorando mi comentario, continuó. Así que hemos elaborado un plan. Una propuesta. No esperé a que la presentara.
saqué mi propio portafolio. De él, extraje un documento grueso que Cienfuegos y yo habíamos preparado la noche anterior. Lo deslicé sobre la mesa. Aprecio su esfuerzo, dije. Pero esta ya no es una negociación entre iguales. Es una adquisición hostil. Y yo ya tengo un contrato preparado. Uno legalmente vinculante. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leían el título, contrato de arrendamiento y plan de restitución forzosa. Mis términos eran más estrictos que cualquier cosa que pudieran haber imaginado. Primero, el arrendamiento. La casa no se vendería. En su lugar, ellos me firmarían un contrato de arrendamiento formal por 5 años. La renta mensual sería un 25% superior al precio de mercado de la zona, una prima para compensar el riesgo moral. Segundo, la restitución. Dael debía conseguir 2 trabajos de tiempo completo en un plazo de 30 días. El 80% de su ingreso total, después de impuestos, sería embargado y transferido automáticamente a una cuenta que yo designaría hasta que la deuda de 2.5 millones de pesos, el valor real de la camioneta, más un interés anual del 15%, fuera saldada. Tercero, la terapia obligatoria. Los 3, como unidad, debían asistir a terapia financiera y familiar con un psicólogo aprobado por mi abogado. Deberían presentar informes mensuales de progreso. Cualquier sesión omitida sería una violación del contrato. Cuarto, la cláusula de incumplimiento. Cualquier retraso en el pago de la renta, cualquier queja de Dael sobre sus trabajos, cualquier intento de manipulación emocional hacia mí, o un informe negativo del terapeuta, activaría la venta inmediata e irrevocable de la casa en un plazo de 24 horas. Sin posibilidad de apelación. Estos son los términos, dije, mi voz no admitía réplica. No son negociables. O los firman ahora mismo, o el licenciado Cienfuegos procederá con el cierre de la venta de la casa esta tarde. La elección es suya. Se miraron el uno al otro. Vi el miedo, la humillación. Pero también vi una chispa de alivio. Les había ofrecido una salida. Una salida dura, humillante, pero una salida al fin y al cabo. Mi padre tomó el bolígrafo. Firmamos, dijo. Y uno por uno, bajo la atenta mirada del abogado, firmaron su rendición. Firmaron el nacimiento de un nuevo orden familiar, uno basado no en la sangre o la emoción, sino en las frías y duras cláusulas de un contrato. Han pasado 6 meses desde la firma de ese contrato. 6 meses de una paz extraña y estructurada. La casa no se vendió. Cada día primero del mes, una notificación llega a mi teléfono, la transferencia del pago de la renta, puntual hasta el último centavo. Dael consiguió trabajo como supervisor en un almacén durante el día y como mesero en un restaurante por la noche. Hablamos raramente, y cuando lo hacemos, es a través de correos electrónicos formales sobre el estado de sus pagos. La princesa ha sido destronada, y está aprendiendo, a la fuerza, a vivir como una ciudadana común. Mis padres son ahora mis inquilinos. Nuestra relación es cordial, distante, como la que se tiene con un vecino lejano. Ya no hay comidas forzadas ni expectativas no dichas. Hay un contrato. Hay reglas. Hay consecuencias. Hace 2 meses, tomé el primer pago sustancial de la restitución de Dael. No lo usé para comprar otro coche. En su lugar, contacté a la Universidad Técnica local y establecí la beca silvestre para la excelencia en mecánica automotriz. El legado de mi abuelo, que ellos intentaron convertir en cenizas para pagar deudas de juego, ahora financiará los sueños de jóvenes que, como yo, encuentran la belleza en la grasa y el acero. He transformado su traición en una oportunidad para otros. A veces, cuando miro el horizonte de Houston desde mi oficina, pienso en todo lo que pasó. No siento ira. No siento tristeza. Siento calma. La calma de un campo de batalla después de que la guerra ha terminado. La paz se ganó a un alto costo, pero la paz, al fin y al cabo, es paz. He perdido la ilusión de la familia perfecta que nunca tuve, pero he ganado algo infinitamente más valioso, el control sobre mi propia república. Y el conocimiento de que mis fronteras, mis límites, ya no son negociables.
Están escritos, firmados y sellados. Así que les pregunto a ustedes, la gente que ha escuchado mi historia. Destruí la dinámica de mi familia para salvarme a mí misma y honrar a mi abuelo. Después de todo lo que han escuchado, díganme, ¿hice mal? Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si les ha gustado, si se han indignado, si han sentido algo, les agradecería de corazón que le dieran un me gusta a este video, se suscribieran al canal y compartieran esta historia con alguien que necesite escucharla. Sus comentarios y su apoyo son el motor que me impulsa a seguir buscando y contando estos relatos. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.